Buenas noches a todos. Bienvenidos a la sesión mensual de Medicina de Emergencias. El tema de hoy está por demás interesante. Vamos a hablar de desastres. Voy a comenzar por presentar al comandante Camacho. Adelante, por favor. Muchísimas gracias a los que nos acompañan en línea vía Zoom. Esperemos que no tengamos ninguna falla técnica. Y bueno, sin más preámbulo, nuevamente comentarles, mi nombre es Jorge Camacho Rincón, actualmente director de Protección Civil y Bomberos en San Nicolás. Ahí en San Nicolás atendemos el total de las emergencias, es decir, la institución se hace cargo del Sistema Municipal de Protección Civil, el sistema de prevención y combate de incendios, rescate, así como también las emergencias médicas. Un servidor también es miembro activo de esta asociación. Recientemente me agregué a esta gran asociación. No obstante ello, ya tenemos algunos años trabajando con algunos de los doctores profesionales en el ámbito de las emergencias, en intercambio de conocimientos. Y bueno, muchas gracias por la invitación, doctora Abel, doctora Baruch, nuestros socios desde aquellos cursos de medicina de desastres Fénix 3, pasando también por algún momento que logramos traer precisamente el congreso de esta importante asociación a nivel nacional, y que bueno, otra vez viene ese reto al cual cuenten con nosotros y nos sumamos en la participación. Igual invitar a todos los demás compañeros que se encuentran en línea a que tomen en consideración esta importante plataforma que genera la asociación aquí en el capítulo Nuevo León. Básicamente voy a ir avanzando la presentación. Esta sesión está compuesta de dos segmentos. Ciertamente el tema es un tema, pues inclusive más allá de un diplomado, diría yo, un tema que tiene tantas aristas y acá tantas probabilidades y escenarios que no nos daríamos abasto en muchas horas para poder lograr tocar todos los temas. A un servidor le corresponde el privilegio de compartir con ustedes muy brevemente en este tiempo que tenemos un poco de los conceptos desde la perspectiva prehospitalaria. Bien, partiendo del principio que los desastres elevan los niveles de desigualdad y pobreza, esto es un valor cierto a nivel mundial, no solamente en nuestro México, sino de manera general. Es un valor que debemos siempre tomar en consideración, y bueno, de ahí precisamente que acompaña este dicho: no puedes escaparte de la responsabilidad de mañana al evadirla hoy. Es nuestra responsabilidad hoy. Esto, como suele suceder en general, nos tomó un trago muy amargo, no diría uno solo, muchos tragos amargos para comprender sobre la importancia del trabajo multidisciplinario, del trabajo que tenemos que hacer en equipo, pero sobre todo el trabajo planeado, preparado, ejercitado, llevado en la medida de lo posible al extremo de lo real. Esto, como les digo, fueron muchos antecedentes que tuvimos en nuestra República Mexicana, pero el proceso viene de mucho más allá, inclusive en los primeros habitantes de la tierra, donde entonces se protegían y se autoprotegían y se preparaban para los embates de la naturaleza. Evidentemente, conforme va avanzando los tiempos y sigue creciendo la tecnología desde la más mínima, esto vino a traer como consecuencia mayores riesgos. Y estos riesgos vinieron a traer otro tipo de contingencias, conocidas también como desastres hechos por el hombre. El desastre como tal, y es una discusión en el medio de la protección civil, pues no existe de manera natural. El planeta Tierra está vivo y tiene una serie de fenómenos perturbadores de forma natural que se presentan, y bueno, fuimos el ser humano el que nos vinimos a poner en el camino de esta naturaleza y en condiciones que elevan la posibilidad del riesgo, sobre todo por el factor de la vulnerabilidad
a la que nos exponemos. No estamos exentos de ello, por el contrario, en el país hay muchos ejemplos. Nuevo León igualmente. Nuevo León fue fundado en una llanura de inundación, es decir, los primeros habitantes fueron arrastrados por la corriente del agua, y eso nos hace ver cómo el propio ser humano se ha venido acercando cada vez más a una situación en la cual el riesgo es inminente. Harold Macmillan decía, el simple hecho de estar vivo representa un riesgo. Entonces, si ya están las condiciones dadas, como el ejemplo de los primeros habitantes en Nuevo León, porque además fueron arrastrados, pero volvimos otra vez a ponernos en donde mismo, en esta llanura de inundación, que eventos extraordinarios ocurren y arrastra todo a su paso. Ya hemos vivido muchos ejemplos. 1909 vuelve otra vez la inundación a Nuevo León. De hecho, es la inundación de 1909 con aproximadamente 3.500 muertes y 3.500 desaparecidos en una muy paupérrima estadística, porque si hoy en día es así medio deficiente, en ese entonces lo era más. La realidad es que todos esos eventos son los que nos han venido marcando en el camino de prepararnos para los desastres y poder integrarnos más de forma multidisciplinaria. Bueno, dato curioso, es 1909 el que trae consigo el movimiento internacional de la Cruz Roja y Media Luna, entonces nada más Cruz Roja y Media Luna, aquí a México. En México no existía la Cruz Roja. Es porque nos inundamos en Nuevo León que nos trajimos a la Cruz Roja para acá a trabajar. De hecho, el decreto presidencial surge a partir de 1910, decreto en donde se declara de interés público el movimiento de la Cruz Roja, convirtiéndose entonces en el primer movimiento que se da para la República Mexicana. Muchos antecedentes entonces, compañeros, por supuesto el tema de los huracanes, que por cierto en el Pacífico ya inició la temporada de este año, el 15 de mayo, para el Océano Atlántico empieza el 1 de junio, pero el clima poco le ha interesado las fechas y las estadísticas, tanto así que hoy en día ya tenemos las primeras perturbaciones tropicales en el Océano Atlántico, Golfo de México y Mar Caribe. Bien interesante, porque luego viene la pregunta, bueno, ¿y qué pasó? Pues no estábamos como que sin agua y no llovía y secas las presas y comprando tinacos carísimos, por cierto, y estábamos en un proceso del caos y la crisis y de la nada de repente empezó a llover. Bueno, todo ese proceso, que ojo, aquí ya tenemos enmarcado nada más en este pequeño proceso de antecedentes un historial de dos grandes desastres, el que más preocupa, inclusive a nivel de Naciones Unidas, que es el de las sequías extremas, y el contrario, el de la bendición de la lluvia, pero con las consecuencias que esto trae por la vulnerabilidad a la que nosotros como seres humanos nos hemos expuesto en el proceso del desarrollo urbano con el pasar de los muchos años. En este proceso, entonces, de antecedentes, hay algunos otros igual también de manera natural y luego ya antropogénicos. Voy camino a la creación del Sistema Nacional de Protección Civil. No lo puedo dejar de mencionar por el proceso que conlleva, por supuesto, además que es la materia que de la mano y lleva a todas las acciones en materia de desastres, de riesgos, altos riesgos, emergencias y desastres. No obstante, que la materia de protección civil es una materia muy nueva en nuestro país. Como antecedente de la erupción del volcán de Colima en 1982, una franca erupción de este volcán, hoy tenemos Don Goyo, tenemos al Popocatépetl en sus exhalaciones y con consecuencias de momento quizá no tan relevantes, pero que estamos muy pendientes de lo que esté por suceder. Y luego lo que viene además como consecuencias, ya que al final esta conexión geológica tiene que ver igualmente con el proceso de movimiento diario de las placas tectónicas, por lo que tenemos sismicidad y vulcanismo en proceso. Y lo vemos lejos, pero yo estoy segurísimo que muchos de ustedes realizan viajes
por trabajo, algunos otros no tanto, en diferentes partes de la República. Y esto nos puede no solo tocar a nosotros en sitio, sino tocarnos a nosotros inclusive en un proceso de alivio y de apoyo humanitario hacia aquellos estados que son más susceptibles a este tipo de desastres. Es un hecho que va a suceder. ¿Cómo? ¿Qué tan intenso? No lo sabemos, no lo podemos predecir, pero la parte de la sismicidad, que ahorita también lo mencionaré muy rápido, está latente y ahí está el Popocatépetl de testigo en este momento. Y entonces esa es la importancia de planear en torno al proceso de desastres y de gestión integral del riesgo. Este es un término a lo mejor también muy nuevo, pero la gestión integral del riesgo conlleva precisamente todo el conjunto de acciones de inicio, mitigación, prevención, auxilio, recuperación, etcétera, etcétera. Entonces, que no se nos haga tampoco tan extraño y tan lejano que como asociación, que como proveedores de emergencia tengamos que realizar una intervención en algún momento a estos estados de la República, al menos 10 en términos de sismicidad, 3 en cuanto a vulcanismo, un cuarto por ahí muy cercano también, pero 3 que fundamentalmente llegan a tener las mayores afectaciones, y es por eso que debemos de estar siempre preparados. Hay poco difundido con toda intención, hay plasmado escenarios sobre qué pasaría en un sismo mayor de tal magnitud en cuanto a número de pacientes, qué pasaría en el siguiente y en el siguiente. Quiero decirles que el tercer escenario nunca se ha suscitado en la República Mexicana, nunca se ha suscitado en el mundo, perdón. Es el peor escenario, lo cual no significa que no vaya a suceder, es el escenario catastrófico, pero ese tercer escenario plantea repartir a los pacientes que habría en todos los hospitales de tercer nivel disponibles en toda la República y no alcanzaría. No alcanzaría. Ese es el escenario catastrófico. Ahora, créanme que no son escenarios en donde uno piense tampoco fueron diseñados por el CENAPRED, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, no por nosotros, en conjunto con la asociación que tienen con Japón en todo el tema de los estudios que realizan. Insisto, este proceso nos va a llegar y dicho sea de paso, quienes laboran intrahospitalariamente se van a ver en la calle trabajando prehospitalariamente. Y quienes laboramos prehospitalariamente tendremos que permanecer dentro del hospital hasta en tanto que podamos entregar a tanto paciente como tenemos que trasladar. Y luego la pregunta es, si todos los días está saturado mi hospital universitario, ¿qué hago con un desastre? Si todos los días están saturados mis principales hospitales del Seguro Social, ¿qué hago con un desastre? Y bueno, vamos a hablar un poquito más allá de eso. Ya de manera antropogénica, la explosión en San Juan Ixhuatepec, en el Estado de México, mejor conocido como San Juanico, 1984, sienta un precedente muy importante sobre los desastres en términos de mano del hombre, sobre un sistema propuesto por el hombre, que es la utilización de este energético de gas, una gran catástrofe, gran cantidad de muertes, desorganización, desorden. Les comento, ahí todavía teníamos un incipiente plan DN3 que data de finales de los 60, en realidad, el plan DN3. Y déjenme les platico una cosa, el plan DN3 de origen, no me dejarán mentir, no era un plan. El plan DN3 de origen era el apartado en la ley que decía que la milicia podía actuar y llevar a cabo acciones humanitarias en casos de contingencias y desastres, es decir, les daba la facultad de salir a las calles a hacer un trabajo de prevención, de mitigación y sobre todo de auxilio a la población. Con años se convirtió en plan. Y entonces sentaron las bases de mucho de lo que generó la organización del Sistema Nacional de Protección Civil. Aquí todavía teníamos una milicia con un proceso de desarrollo de su plan,
sí con mucha más inteligencia y planeación hacia el interior de la milicia. Sin embargo, las organizaciones civiles ni nos hablábamos, ni nos conjuntábamos, ni planeábamos, ni nada de nada. Nada. Era un caos sobre el caos, era una crisis realmente. Y bueno, lo que terminó demostrándonos al final fueron los terremotos de la Ciudad de México en 1985, que no fue la Ciudad de México, que fueron 10 estados de la República, algunos severamente afectados, que no son mencionados porque lo más llamativo era el caos y el desastre que se había generado en la Ciudad de México. Se entiende entonces la falta de organización, sí con mucha voluntad, todos los mexicanos arrojados, volcados a la ayuda de nuestro prójimo, sí con mucha voluntad de servir y de apoyarnos, pero sin nada de entrenamiento, sin nada de plan, sin nada de mapas de riesgo, sin nada de cálculos, de nada, nada, para acabar rápido. Y entonces comprendimos que había que organizarnos. Lo interesante es que se decreta la Comisión de Reconstrucción del Distrito Federal con varias comisiones, y una de esas subcomisiones, por cierto, la última, era la de la formación, la creación del Sistema Nacional de Protección Civil. Pasa la crisis, pasa el caos, 1986, por allá del mes de mayo, se crea el Sistema Nacional de Protección Civil por decreto presidencial y le da un año a las entidades federativas para que hagan su símil, es decir, que cada estado haga su sistema estatal de protección civil y promueva a su vez a los municipios el sistema correspondiente, que es el Sistema Municipal de Protección Civil. Tan no sabían qué hacer que empezó dependiendo de una subsecretaría de prevención del delito. Y entonces dijeron, la verdad me da risa, pero es que es prevención, pues ¿a dónde? Pues en prevención del delito, ahí mételos. Y estábamos junto con los de la prevención del delito y con los de la cárcel, y ahí estaba, bueno, yo no, estaba chavillo entonces, Y entonces, ahí empieza la protección civil a dar sus primeros pasos. Es Nuevo León, en ese mismo año, 1986, el 17 de septiembre, que crea su sistema, publica en el periódico oficial, y otra vez, el mismo 17 de septiembre, 2 años después, tenemos el huracán Gilberto. Y se sabe la historia del huracán Gilberto. También estaban chavillos, todos ustedes. Pero se sabe la historia, un gran caos, un gran desorden, falta de organización, y he de decirles que hay una junta, existen las actas en la Torre Latino, que era donde estaba la oficina, de los cuerpos de bomberos que se juntaron para atender la emergencia con las 2 personas de protección civil que había en ese momento en la oficina. Y la Cruz Roja, por supuesto, con una participación muy importante, la delegación en Nuevo León, y algunas dependencias por ahí esparcidas como la Cruz Verde San Nicolás, la Cruz Verde Monterrey, que en ese entonces todavía se encontraba en Venustiano Carranza, la de San Nicolás se encontraba ahí en lo que ahora es Semezán, Arturo de la Garza, y la fiesta genial, no la puse, pero luego se la paso a los compañeros prehospital, no, también a los de hospital, para que vean. Y era un proceso inicial de planeación dentro del mismo caos. Hoy entonces hablar con ustedes, profesionales de las emergencias, sobre desastres, es hacerles conciencia que en nuestra vida diaria, sin importar en cuál hospital estés, sin importar en cuál área sea tu expertise, tu consultorio, tus quehaceres cotidianos, mañana serás llamado por la asociación o por el hospital al que perteneces o la dependencia de prehospital al que perteneces, o por tu familia, o por tus amigos, o por tus conocidos, que si te hablan para ver qué hacen a la medianoche porque les duele la cabeza, en un desastre más te van a buscar. O simplemente por tu conciencia moral de tener que salir a ayudar. Si entendemos eso, entendemos qué es lo que sigue. Esto, repetirlo 100 veces, 1000 veces, llevado a diferentes procesos.
hacer simulacros, hacer cursos, etcétera. Nace el sistema de protección civil. Vamos a brincarlo ahora sí. Nada más por no dejar, y otra vez pensando en ese proceso de desastres, recordemos, hay una categoría de fenómenos perturbadores, unos naturales, otros antropogénicos, que también ha ido creciendo su categorización y su diversificación. Ahora también ya tenemos ahí que si caen meteoritos y problemas tecnológicos, porque pues ya están los apagones regionales gigantescos y las comunicaciones, y etcétera, 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 ¿no? Voy a pasar bien rápido estos para irme a lo esencial del prehospital. Los fenómenos en donde tenemos una serie de ejemplos, desde la radiación, las explosiones, los terremotos. Estas gráficas ya se las he puesto en alguna conferencia, si alguien de ustedes ha tenido el infortunio de aguantarme por ahí de una hora en algún lugar. Los incendios forestales, los incendios urbanos, diariamente, las explosiones. Todas son fotografías reales de Nuevo León. Por ahí me fusilé dos que me gustaron, pero las demás son reales de eventos aquí. Derrames y fugas de materiales peligrosos en la vía pública. El evento de materiales peligrosos es un evento muy complejo y ustedes están en urgencias y llega el taxista bondadoso que se trajo porque se encontró el que se volcó en la pipa de cloro, totalmente lleno de cloro, y está ahí en la entrada de urgencias bañado en cloro, y lo vas a meter a la sala de urgencias. Híjole, vamos a tener que hacer una evacuación bien interesante de esa sala de urgencias, si no es que de otra parte adicional del hospital. Ese proceso es un proceso muy interesante. Se los comento porque además, en materia de desastres, un evento simple de materiales peligrosos puede terminar convirtiendo en un evento mayor, muy complejo, con muchas víctimas. Y hay un ejercicio, así se los dejo nada más en la mente, jueguen con él en el buen sentido. Este ejercicio se lo pongo a mis alumnos cuando yo era profesor en la técnica médica para médicos. Félix U. Gómez y Constitución. Un camión con cloro, con tanques de cloro, 1 tonelada, se voltea y se abren los tanques de cloro. Y empiézale a contar. Las avenidas principales, el metro, Condominios Constitución, la 33, la 2, la de Gine, ahí nací, por cierto, la delegación, el río, o sea, échale el cloro al río, y dicho sea de paso, el viento predominante en Nuevo León es de oriente poniente, nada más que el río va de poniente a oriente. Entonces, si se me derrama el río y lleva corriente, va a ir hacia el otro lado. Mezclado el cloro con agua, lo primero que va a hacer es ácido clorhídrico. Pues se pone bien bonito ese escenario, pero bien bonito que se pone. Porque luego, aguas abajo, está la normal y está normal, no anormal. La escuela primaria, y luego tenemos Intermex. Hacia el sur, si tenemos un norte, una entrada de norte, tenemos el Tecnológico de Monterrey. Y sígale contando, ahí está su desastre. Y llegando los pacientes por montones al hospital por su cuenta, a tocar la puerta y decir, me intoxiqué. Una intoxicación con cloro es de muerte, obvio, pero si logró vivir, la intoxicación es severa. No se los voy a explicar, ustedes saben bastante más que yo al respecto. Es ahí precisamente una muestra de aquí localmente uno de esos tantos desastres. Los socioorganizativos, como decíamos, sistemas propuestos por el hombre, la interrupción de los servicios, concentraciones masivas, sabotaje, accidentes aéreos, marítimos, etcétera, etcétera. No podemos extraernos de terrorismo y bioterrorismo, aquí viene inclusive el ejemplo. Todos los días. Y luego es uno de los temas, compañeros de Prehospital que nos estén escuchando. Un camión de pasajeros, que no hay, lleva 42 personas. Hoy que no hay, lleva 60, 70 los que le quepan, porque ya no va a pasar otro en 2, 3 horas. Se voltea. Y sí, a ver, en favor de todos, de verdad, mis queridos médicos, no trasladen el desastre de A a B. Y entonces llevamos 70 pacientes al universitario. Pues claro que se enoja el doctor. Pues ¿cómo no? Se enoja el afanador desde que llegas, porque es el primero que te recibe, ¿no? Se enoja el camillero.
No hay camilla para uno, que hay camilla para 70. No hay. No traslademos el desastre de A B. O todos al 21, porque además, como es la hora de salida, todos tienen seguro social, excepto 2 o 3. Ya le tocó, Además, ya le debe haber tocado recibir. Y ya llegando la ambulancia, así como carrusel, una y otra, y tú dices, ¿qué? ¿Los están recogiendo afuera o qué? ¿Los están regalando o qué pasó? No trasladen el desastre de A a B, compañeros. No lo hagan. Hagan un triage, del cual ahorita vamos a hablar también así muy rápido. Hagan una distribución de pacientes. Y ya sé que de repente hay algunos lugares en donde te van a decir, ¿para qué lo traes aquí? Sí hay gente que así te dice. Pero pues lo traigo aquí porque trae cortadas. Llévatelo a la universidad. No, pues allá me llevé el que ya no traía cabeza, el que ya no traía brazo, allá me lo llevé a ese. O le traigo a ese y se lo cambio. No, déjame aquí se lo dejo. Gracias, doctor. Es una realidad, la interacción hospital es una batalla diaria. Es genial. Ya sé que no, pero me refiero a platicado, es genial, porque todos los días me platican algunas anécdotas, pero en otro estado de la República seguramente. Colapsos de edificios, no somos una zona sísmica, ojo, no somos asísmicos. Tenemos terremotos intracontinentales, se llaman, es decir, dentro de la placa, son muy superficiales, a veces se sienten, a veces no se sienten. La verdad es que nuestras clasificaciones están diseñadas para vientos de huracán, y eso es lo que da a los pequeñitos sismos que tenemos. Si tu compadre con unas caguamas te ayudó a hacer un segundo piso, pues sí se te va a caer. Es que tembló 3.5 y se colapsó una y no, pues es que lo hice entre la raza. Claro que se va a caer, pero nuestros edificios no tienen ese problema. Lo comento, que luego es que decía, que si no hay sismos, y el debate es que cada vez los edificios son más altos. Dijo un comunicador que como esta hora tiene noticias, por cierto. Y no, es que cada vez más altos. Sí, pues es que también hay terremotos en Nuevo León, no se van a caer, tienen una resistencia para viento suficiente que supera por mucho lo que es el tipo de sismo, pero hemos tenido colapsos de edificios, uno en el huracán Gilberto, con víctima fatal, una persona afortunadamente, me refiero en el sentido de que no hubo víctimas masivas. Tuvimos, este de aquí es Malta Texo, es una empresa de granos en el municipio de Guadalupe. Allá todo por Ruiz Cortines, pasando Miguel Alemán, tuvo el colapso de 2 de sus, sí hubo más víctimas, más lesionados, 2 fallecidos y alrededor de 8 o 10 lesionados, no recuerdo ahorita muy bien. Tuvimos hace poquito allá por la zona Cumbres, por la zona poniente de Cumbres, tuvimos el colapso de un edificio que estaba apenas en construcción, que la consecuencia la vivieron los trabajadores, desafortunadamente. Y bueno, es decir, este es otro de los temas que, si bien es cierto, si ustedes están en México, va a ser en un terremoto más frecuente por la intensidad, menos que en el 85, porque los códigos de construcción cambiaron a reserva de quien se brinca las trancas, pero no somos ajenos ahí. No somos ajenos a este evento en donde igual las víctimas múltiples, pero además con múltiple trauma severo, van a estar llegando a sus hospitales. Accidentes en zanja, un poquito menos, muy frecuente, con pocas víctimas, normalmente quien trabaja, búsqueda de rescate, estamos en socioorganizativos. Accidentes con el ferrocarril, no saben cuántos, hay muchos más de los que ustedes escuchan en las noticias. No, hay una falta de cultura terrible en ese sentido. Accidentes aéreos de diferente índole, características, concentraciones masivas de población, les decía yo, terrorismo y bioterrorismo. No podemos estar ajenos a este tema, no podemos abstraernos de él, porque tenemos un montón de empresas de muchas partes del mundo que se encuentran aquí, que además están sus países en conflicto con otros países, y bueno, al final hay una serie de circunstancias también propias dentro de la delincuencia que existe en México, en donde a veces emulan ciertos actos de terrorismo. Ya sucedió varias veces. Lo que pasa es que no nos dan permiso de decir que es terrorismo por temas que tienen graves consecuencias para el país.
Es un tema diferente, complejo, lo platicamos con todo gusto después. Pero el tema es que al final en este tema, esos acontecimientos, yo les puedo decir, ya cobraron la vida de un compañero de la Cruz Roja en el centro de la República. Un artefacto bomba hace explosión y ese es el primer artefacto en proceso de atraer a todos, policías, tránsitos, paramédicos, bomberos, y generar un segundo acto. Ya sucedió, ya lo hicieron, emulando casos y temas de terrorismo también, por lo que no podemos abstraernos de ellos. Fenómenos sanitarios, pues, ¿qué les platico? No les platico absolutamente nada a ustedes en ese tema. Ya vivimos la pandemia. Y la vivimos como Dios nos dio a entender. Que la verdad, creo improvisamos mucho. Tuvimos una pandemia antes, era época de Felipe Calderón, si no me equivoco, se suspendieron unos pocos días, era una influenza aviar. Me acuerdo que estábamos dando conferencias de cómo prepararnos para influenza porcina y que estornuda el pollo y el pollo resultó ser el que estaba mal. Y la verdad de las cosas es que inclusive teníamos contacto toda la región norte con el Comando Norte de los Estados Unidos, nos mandaron un donativo de Tyvek y bueno, nos preparamos para todo en ese momento de lo que no sucedió. Sin embargo, nos ayudó para lo que sí sucedió. Pero luego, y les voy a confesar algo, hubo llamadas telefónicas que me hicieron algunos compañeros y me dijeron, Jorge, está parado todo lo que tenga que ver con compras de esta naturaleza. Yo me dedicaba a la asesoría en seguridad. Queremos que nos consigas gel antibacterial. Todo lo que quieras, te lo va a comprar China, literal de la noche a la mañana. Pues déjame preguntar a ver quién. Oye, ¿y los Tyvek? Déjame le hablo a DuPont. Oye, DuPont, no, tengo enviado toda mi producción para China. Y no lo vimos venir, me hubiera hecho millonario. Digo, no era ese el tema. Pero no vimos venir eso que ya estaba ahí. Y entonces vino el desastre, vino el gran desastre porque lo fue en todos los sentidos. Todavía no nos recuperamos de ello. Todos perdimos un hermano o una amistad. Yo lo hice, yo tuve muertes muy cercanas. Y ustedes y nosotros que nos dedicamos a la salud y que estemos aquí, gracias a Dios, en verdad. Toda una odisea de la que creo que aprendimos mucho. ¿Aprendimos? Y si sí, ya estamos preparándonos para la que sigue. Estoy seguro que aprendimos. La segunda pregunta no estoy seguro de poderla contestar. Contaminación de suelos y agua todo el tiempo, es dentro de los sanitarios, los geológicos, ya lo comentábamos rápidamente. Flujos de lodo, hundimiento regional, deslizamiento de suelos, maremotos, sismicidad, vulcanismo, parecen muy lejanos a nosotros, no lo son. Ya platicábamos algunos ejemplos al respecto. Aquí mismo, deslizamiento de tierra y roca. Este es 1998 en la zona de Inalá. Grandes rocas, lodo y demás, consecuencia de un desastre previo. En la todavía primavera, todavía no era verano, la Semana Santa del 98 se incendió la sierra de Chipinque, si recordará. Ya sé, estaban muy chavillos. Se quemó la sierra de Chipinque y ante no haber un proceso de mitigación del riesgo en laderas, taludes y demás, pues terminó sucediendo esto con las lluvias que llegaron en la época de Iris. Afortunadamente, hemos de decir, no hubo víctimas fatales en ese caso. Los hidrometeorológicos, igual, ya lo hablábamos, el movimiento del agua superficial, ahí es donde viene el tema del niño y la niña. Es un tema muy largo, pero es un tema cíclico, no es un tema de cambio climático. El cambio climático es otro tema, muy diferente, que está afectando al niño y a la niña. Así rápido, la circulación del agua superficial de los océanos está en todo momento, en todo el planeta Tierra moviéndose. Y de repente, por allá de un diciembre, un grupo de pescadores se dieron cuenta que no pescaba nada, en donde siempre pescaban. Tuvieron que meterse mar adentro para empezar a encontrar algo de pescado. Y luego de ahí, otro año, y pescaban un montón, y más cerquita.
Y entonces los investigadores se dieron cuenta que tenía que ver con la circulación del agua. El agua se enfriaba en unas épocas del año y cuando se enfriaba dejaba de haber alimento para peces. Y entonces el alimento se quedaba en la zona más cálida. Entonces los peces pues, se movían a comer y ya no había pesca. Como era en época de diciembre, época del niño Dios, le pusieron niño y nada más de manera natural, por no decir contradictorio, pues la niña es el contrario. Entonces es un fenómeno cíclico que a nosotros nos importa mucho meteorológicamente porque al final vamos a poder determinar si mi desastre va a ser tener que prepararme con tinacos y pipas de agua o si mi desastre va a ser empezar a sacar toda la gente que está viviendo donde no debe, incluyendo algunos regulares. Y entonces se le va la luz al hospital. Y recuerdo mucho el director de un hospital muy prestigiado en Houston que decía, se inundó la ciudad, el hospital no. Pero se cortó la luz y no funcionaron las plantas de emergencia. Y entonces había que evacuar a los pacientes más críticos. Estados Unidos, Houston, helicópteros, helipuerto, sí, como este, que esto es muy grande, fregón. ¿Y cómo subes al paciente? ¿Al helipuerto? Chútatelo con todo y todo de cuidados intensivos. Con todo y todo. O sea, nomás subir el paciente te lo encargo. Ahora con todo y que no se desconecte. Porque en el tercer escalón ya se te murió. Lluvia, ahí está tu desastre. Y ya los universitarios sí es costumbre que el elevador no jala. Ya dice que había que subir fácil. Tormenta, es la categoría. No me hidrometeorológico. Y comentaba yo problema aquí en Nuevo León por la pendiente, igual motivo de una larga plática de hidrometeorológicos, el tema de las inundaciones de relámpago y contrario, que ya lo vivimos también, la sequía. No iba a ahondar en se me quedó esta diapositiva, pero bueno, riesgo, la probabilidad de un daño, el riesgo es la fórmula entre el peligro, vulnerabilidad, tiempo de exposición. Primeramente tengo que estudiar mi riesgo. Si no estudio mi riesgo, ¿cómo voy a saber planear para un riesgo del cual no tengo ni la más mínima idea qué grado de vulnerabilidad tengo yo? ¿Cómo evitar la crisis? Una de las cosas más importantes dentro de nuestra planeación en el prehospital, y ya voy a entrar en materia, ahora sí prehospitalaria, es el romper el encadenamiento. El encadenamiento es mediante un ejemplo muy sencillo. Tenemos un terremoto, hay una interrupción de servicios, como consecuencia hay alimentos sin refrigerar, agua sin potabilizar, hay contaminación del agua, hay epidemias, hay muertes, incremento de enfermedades gastrointestinales. Ahí está su problema. Entonces, si yo no corto el encadenamiento, mi crisis va a terminar abarrotando mis hospitales. Fue lo que pasó con COVID. El plan de COVID tenía como propósito no saturar a los hospitales, fuera de el obvio, el esencial, evitar la muerte, claro. Pero ese es el proceso que tenemos que llevar a cabo en un desastre. Entonces, hay una serie de intervenciones, como ya dices, es la parte que yo quiero adentrarlos un poquito a todo el prehospital y el intrahospital a decir, a ver, sí me da la medicina, pero fíjate todo lo que hay a tu alrededor para que puedas llevar a cabo medicina, empezando por la luz y el agua. Pues ya no pudiste hacer medicina. Ahora, te va a tocar hacer medicina en el campo de batalla. Y en la medicina en el campo de batalla, ahorita le preguntan al doctor cómo es. Ahí en la calle, en el lodo y la carpa. Y ahí empieza, les digo, y aquí está mi compañera Lilia Baruch, que me hizo favor de acompañarme a todas las sesiones. Se planearon los hospitales de campaña para COVID. Llegamos al grado tan grave de saturación de hospitales y de pacientes que no dejaban de llegar, que entramos en un comité para la planeación de hospitales. Tuvimos varias sesiones vía Zoom para preparar los hospitales de campaña. Se iban a abrir. Afortunadamente no hizo falta. Este encadenamiento entonces va, y aquí me voy a ir a 3 láminas bien rápidas, a 3 subsistemas vitales, que es lo que debemos de tener en mente cuando planeamos. Olvídate del estetoscopio y del bombonómetro por un ratito. Primero empieza a pensar en tu planeación de desastres, qué es lo que hay detrás y que tenemos entonces que tener disponible. Los subsistemas vitales, rápido. Energéticos, por supuesto. Huracán Alex,
Se inunda la Huasteca, Rompepicos funciona excelentemente bien. Excelente decisión de dos gobiernos. Y no hay agua potable en el sector Santa Catarina García. El micrófono directo. Agua había, potabilizadoras había, pero no había luz. Entonces, hubo que estar haciendo traslados aéreos de la Comisión Federal para reponer la luz, para que pudiera haber agua, a romper el encadenamiento. Sigo rápido. Su micrófono no Agua está potable, haciendo. salud, vivienda, abasto, alcantarillado, seguridad pública, comunicaciones. Todo está estudiado, todo está diseñado. Tu escenario va en ese sentido. Vas a tener una contingencia, estás en tu casa, trabajas en el Hospital Cristus Muguerza, especialidad en el obispado. ¿Vas a llegar? Si llegas aquí. O hacemos un plan y más o menos una distribución en el cual tú vives en el poniente. En el caso del desastre mayor, que las vías de comunicación se interrumpen, te vas a ir al Muguercita, son Dolos de Leones, ¿verdad? Si no me equivoco. Y tú te vas a ir al sur, porque tú vives en el sur, y los que viven en el centro, que se van al sur y al poniente, se van a venir al de alta especialidad, y entonces vamos a trabajar a donde podemos llegar a trabajar. Ya estoy hablando aquí. Hay ese plan, ya sabes cuál te toca a ti. No hay ni un Cristus Muguerza, pero vivo cerca del Metropolitano. Hola, doctor disponible. ¿En qué le ayudo? No me puedo ir a ningún otro lado. Funciona y funciona bastante bien. Ya lo hicimos en el huracán Alex. El subsistema de apoyo, evidentemente, que es el que alimenta el subsistema vital, ecológico, agropecuario, comercial, industrial. Si no vamos por ese secundario, el primario se nos va a colapsar. Y el complementario, que es probablemente el último, pero que no debemos de descartar, el educativo, el culto religioso, turístico, recreativo, etcétera, etcétera. Parte de un sistema de comando de incidentes. Si tu comando de incidentes es en tu hospital, ¿cómo se llamaría en el hospital un comando de incidentes? ¿No? ¿Un COR? ¿Sí? ¿Así se llama en el hospital? ¿También? Ah, excelente. Muy bien. Empieza en tu hospital, pero luego tu hospital debe estar comunicado con el comando de incidentes del evento. Y el evento, entonces, necesitamos saber a quién le llamo y, dicho sea de paso, por dónde le llamo. Porque además, pues, no hay telefonía, no hay celular. Tabasco 2007, no había nada, señales de humo, nada, era nada. La comunicación la hicimos en el estadio a través de los mismos helicópteros y de gente en tierra con radios que los dejábamos en diferentes lugares. Este es el sistema de comando de incidentes, tiene como propósito organizar todas las acciones. Eso incluye qué tengo de viabilidad hospitalaria, y entonces no me traigo a mis 70 pacientes del autobús al Cristus Muguerza alta especialidad, cuando llego no hay luz, y digo, híjole, vamos al San José, nada más que hay un río de por medio que, por cierto, está yendo por las inundaciones, que por eso se fue la luz. Entonces me tengo que regresar hacia el universitario, a donde ya llevaron a otros pacientes, está sobresaturado, y eso es lo que no ejercitamos, y eso es lo que improvisamos, y eso es lo que nos sale mal por improvisar. Este comando de incidentes, entonces, debe tener una central de comunicaciones bien abastecida, las hay, sí las hay, pero lo vemos ajeno. Médicos, doctores, especialistas, tenemos muy ajeno al C5 y al 911 y a los C4, sin levantar la mano, pero ¿cuántos médicos que trabajan intrahospitalariamente han ido a visitar esas centrales y saber sus capacidades? No levanten la mano, en serio. Pero piénsenlo, o sea, si estamos en el ámbito de las emergencias, sí, y aunque no lo estuviéramos, pero si nosotros vamos a operar un desastre y por algo están sentados ahí y por algo abrieron Zoom, y si lo hicieron es porque están apuntados a partir de este momento, en esto toma lista, por favor, para cualquier desastre. Y fotos. Y ese comando de incidentes es 1, 2 o 3 o 4. Tengo el interno en el hospital,
Tengo el externo que genera la operación de todos los grupos de emergencia de calle, no nada más el prehospital, pero tengo una sección de prehospital, que esa sección de prehospital es la que debe estar comunicada con mis distribuidores de emergencia, idealmente y por reglamento el CRU, por eso es un centro regulador de urgencias médicas, y ellos a su vez con todos los hospitales. Muy bien. Prioridades: proveer seguridad a la vida, evidentemente, a las de los que ya tienen algún problema, a las que de los que están ayudando a los del problema y a los que no lo tienen, pero que lo pueden tener en ese proceso de encadenamiento o de réplica de desastre o de un segundo desastre o de cualquier tipo de eventualidad como consecuencia del mismo. Salud de las personas afectadas, protección al ambiente, no lo podemos dejar a un lado. Protección a la propiedad, como así un poquito despuesito, pero también es importante y se considera dentro del comando de incidentes. La continuidad de actividades en el área y la restauración de las áreas. Este tema de la continuidad es bien interesante. No sé si se acuerdan que en Lázaro Cárdenas, cuando estaban construyendo Fashion Drive, hubo un colapso de un suelo y se abrió una tubería, no me acuerdo cuántas pulgadas eran, y era un flamonón, pero gigantesco, impresionante, impresionante. Cerradas todas las vialidades, Monterrey colapsado, etcétera. Bueno, el verdadero problema no fue el incendio ni el colapso de la vialidad. El verdadero problema es que el centro neurálgico de negocios, uno de los centros neurálgicos de negocios en Nuevo León, estaba colapsado porque se quedaron sin comunicaciones. No había muertes, había evacuaciones, estaban los bomberos enfriando, gas natural haciendo cierres de válvulas parciales para no generar un golpe de ariete, todo. Pero nadie había volteado a ver al de Cablevisión, que normalmente me cae mal porque está tire y tire cable. Bueno, ya no es Cablevisión, es Easy. Y Total Play, y Megacable, y Telmex. Y me lo sé de memoria porque, híjole, cómo tiran cable, no saben qué mal me cae. Y es una ley federal, antes de que me empiecen a preguntar que por qué no los paga. Pero, bueno. Hubo que buscarlos. Hubo literalmente que, porque además ahí estaban, en el acordonamiento afuera. ¿Qué compañeros? Telmex. ¿Por dónde pasas cable ahorita? No, pues por el camellón. Dale, métete, ponte tu equipo de seguridad. Estaba colapsado el sistema económico en Nuevo León de los principales corporativos porque no había comunicaciones. La calle, hombre, que se quede así, al rato la reparamos, al rato hacemos desviación. Y esa es la parte en la continuidad de actividades que tienen que tener en la mente. Muy bien, ya, 10, 20, 30, 50, 100 pacientes, muy bien. ¿A dónde los voy a pasar? ¿Cómo voy a dar de alta pacientes? Estoy en el desastre, No es nada más que me lo trajeron. Estoy en el desastre. Estoy en la lluvia, estoy en la inundación, estoy en el problema. Se incendió la planta de luz del hospital. Sí pasa, Y a sacar a todos los que hay que sacar y híjole, ese sí está bien complicado. Y restauración de las áreas, esa es otra de las prioridades. Una estructura básica de mando. Es una clase muy larga. Discúlpenme si a lo mejor dejo algunas dudas, pero hay toda una estructura, es lo que quiero llegar, del comando de incidentes, que va desde el proceso de planeación, finanzas, en el momento en el sitio. No es el tesorero, no es el de finanzas y el contador del grupo, del megagrupo, hospital. No, ahí. ¿Quién paga? ¿Quién me resuelve? ¿A quién le fían? Tengo un incendio en Miguel Alemán, una aceitera. Me queda del otro lado de mi gasolinera autorizada. A ver, yo necesito aquí gasolina, diésel, mis máquinas de bomberos. No las puedo mover. ¿Cómo le hago? A ver, Jorge, ahí va un cuate con efectivo a la gasolinera que tienes al lado. Va a abrirte la bomba y va a estar pagándole en efectivo y luego nos factura. Órale. Necesito a ese de finanzas que me resuelva ahí. Ahí en ese momento. ¿Hay una planeación? Sí. ¿Dónde va a ser? No sé. Y esos ejercicios de planeación van desde lo financiero, lo logístico, las operaciones. Sí, necesitamos más de esto. Ajá, ¿quién te lo va a traer? ¿Y cómo?
¿Cómo te lo van a traer? ¿Cómo te lo van a trasladar? ¿Cómo va a suceder lo que tú normalmente pides y estiras la mano y ahí está? Es una forma de organización. Hay varios formatos de triage, todos muy válidos. No hay uno bueno, no hay uno malo. El que ejercitemos juntos, ese es el bueno. Ese es el que va a definir la prioridad de nuestros pacientes. El que pongamos en práctica, el que nos entendamos todos, dejen ustedes la práctica. Que donde yo digo rojo, él entendió rojo otro tipo de paciente. Y él lo entendió verde, y él lo entendió azul, y el otro ni sabía que existía un negro. Entonces, híjole, el que nos entendamos primero, ese mero. Ese es el bueno. Si lo ponemos en práctica, mucho mejor. Que si con el listoncito rápido, que si la tarjetita, que la llenamos y le cortamos y le ponemos. Todos están bien. El que me digan, todos funcionan. Habrá, que ya hablarán de ello mucho más científicamente que lo que un servidor habla más pasionalmente, habrá otro triage al entrar al hospital. Por varias razones. No es que desconfíen de nosotros, es completamente razonable saber ahora intrahospitalariamente a dónde lo voy a transitar a mi paciente y además de cuando lo catalogaste, cómo llegó. Porque nada más, de manera muy natural, podemos decir, pues es que llegó peor porque el traslado y todo, y no realmente. Hiciste una buena chamba, pusiste lo que tenías que poner, donde lo debías de poner, y llegó mejor. Excusa para cuando lleguen y les digan que no estaba grave. Dice, es que hice buena chamba. No se les olvide el proceso de descontaminación. Ese ejercicio hay que hacerlo aquí en el hospital, aquí afuera. Todavía está la regadera, ¿verdad? ¿No? Sí, ¿verdad? ¿Tiene agua? Sí. Ahorita voy a ir a abrirle la regadera nomás para ver si hay agua. Todo el proceso de descontaminación, interesante, complejo, pero a ustedes se los deben de tener descontaminados. Me preocupan los que llegan por mutuo propio, que en un desastre los va a haber. Pero ciertamente a ustedes la obligación es entregárselos descontaminados completamente y hacerle la referencia. Una referencia en la cual, porque ya me estoy dando tiempo. Mira, yo que pensé que no me tardo, 30 minutos, como si no me conociera. El área de concentración de víctimas en el prehospital tiene varias características, obviamente un espacio seguro, cercano a la escena, accesible para vehículos, fácilmente ampliable, es decir, que pueda crecer, que tenga además aislamiento del público en general, debe estar preparado para flujo eficiente de víctimas y personal médico. Los tipos de ambulancia, que vienen a la rotativa, en el caso de los desastres, en desastres el ala fija para traslado de pacientes no se usa, pero eventualmente si va a haber que mover pacientes a otras entidades o que vienen para acá, pues va a ser el ala fija, el helicóptero, la ambulancia, porque además no tenemos tampoco tantos helipuertos que digamos en los hospitales. Un flujo completo de triage en donde yo tenga, este es así una grafiquita, no es así como que a mi derecha los muertos y a mi izquierda los que se están muriendo. Para que se vayan acostumbrando a... No es cierto. Perdón por el sarcasmo, pero es que, hijos, tantos años de prehospital, un área de circulación de ambulancias, luego se tapan en las mismas ambulancias, no se tapen una a otra, no se organizan y llega bomberos y llega protección civil y te la atraviesa peor la unidad, pero organizando porque tenemos pacientes múltiples. Debemos de avisar que hay pacientes múltiples. Obviamente, en ese proceso, idealmente que el personal que está trabajando por hospital, intrahospital, si tú llegas a mi triage, te identificas, soy el doctor que estuvo ahí en tu conferencia, soy el doctor de tal parte, voy a apoyar, va, triage, sí, ¿cómo lo traes? No, pues yo lo traigo, árale, dale. Gargues, y yo en ese momento empiezo inmediatamente a acomodar al personal que va llegando a mi triage. Hay una estructura, como les dije, del sistema de urgencias. Esa estructura es una estructura fundamental para que funcione, que va desde el responsable de todas las operaciones, que es un despachador, vaya, con conocimiento de organización y prehospital, de comando de incidentes, sí, pero vaya, es el líder, no es el que le va a checar el pulso y la presión. Debo de tener ahora sí al líder de tratamiento,
prehospitalario, ojo, prehospitalario, al líder de triage, este tiene un grupo de gente, este tiene otro, porque él va a hacer triage, pero él no va a poner vendas ni gasitas ni nada. Eso lo va a hacer el líder del sistema de urgencias. Un oficial de transporte terrestre y aéreo y cada un oficial de una de las zonas. Pero así termino. El flujo de triage, es un flujo que ustedes lo pueden modificar, pero tiene que estar en un procedimiento. Yo comienzo con la notificación, arribo a la escena, la analizo, establezco primeramente mi sistema de comandos en un evento mayor, evalúo los riesgos, antes que nada, antes de permitir a todo mi grupo entrar, evalúo riesgos con un grupo que estaba en la otra estructura de comando en seguridad de la escena. Defino prioridades, determino necesidades de triage, asigno personal, el triage de pacientes dependiendo cómo va, la evacuación por prioridad, etcétera, etcétera. Eso ustedes lo pueden ir ampliando sin ningún problema, hasta llegar al punto que les dije que no lo hicimos, pero que va a suceder, de estar preparados para hospitales de campaña. Y mi hospital de campaña debiera de ser así, al menos. Y entonces, ¿quién tiene preparado su hospital de campaña? Porque yo les digo quién tiene la carpa y los trailers y las plantas de luz. Yo les digo quién tiene eso. Y lo de adentro. Donde ustedes, médicos intrahospitalarios, van a trabajar. Donde van a habilitar el estacionamiento de un lado del Cristo Muguerza, alta especialidad, como hospital de campaña, porque ya no ocupo aquí. ¿Lo tenemos planeado? ¿Lo podemos planear? Al menos podemos comenzar con algunos esbozos. Creo que sí podemos. Me despido sin antes agradecerles. Todo esto es un trabajo en equipo. Es un gran equipo multidisciplinario que tenemos que aprender a hablarnos, pero sobre todo a escucharnos. Gracias por su tiempo. Muchas gracias, comandante. Creo que aparte de motivarnos a aprender más del tema, nos fijó un reto. A continuación, quiero presentar al doctor Raúl Armando Sosa. Él es médico egresado del Heroico Colegio Militar con especialidad en medicina interna, cuidados críticos en el Hospital Central Militar y tiene experiencia clínica y administrativa en Petróleos Mexicanos como subdirector médico del Hospital General de Ciudad del Carmen. Ahí atendió múltiples incidentes en plataformas marinas y actualmente está como adscrito al Muguerza Sur. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Tratando de hacer un poco de... ¿Se escucha bien? ¿No ocupamos este? Bueno, ok. Tratando de hacer un poco de continuidad con lo que hablaba el comandante hace un momento. Algo importante en cuanto a un desastre. Siempre la comunicación tiene que ser en 360 grados. Hacia todas las direcciones, hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, subalternos, gente superior. ¿Para qué? Para que esto fluya de la manera más adecuada. Hace un momento el comandante hablaba acerca de los planes de N3 y cuestiones de este tipo. Bueno, hoy está de moda el popo. Y haciendo un poquito nada más de historia, el plan de N3 surge como un decreto presidencial en el año 1965. Justamente cuando el huracán Inés desborda el río Pánuco y afecta los estados de Tamaulipas y Veracruz. Esto no ocurre hasta el año 1966, no en el 65, fue creado un año antes. Y es hasta 1985 cuando el plan de N3 entra por primera vez de una manera relativamente exitosa, y perdón por el sarcasmo, en estos sismos, ¿no? Y que al final de cuentas crean las bases para la formación del Sistema Nacional de Protección Civil y del CENAPRED, porque nos dimos cuenta que éramos un país en vías de desarrollo, que nos manejábamos para emergencias y desastres en aquellos que no teníamos más, o sea, que una atención prehospitalaria sin un orden. Ahora, ¿por qué se llama DN3? O sea, para podernos entender. En México existen 3 estados de defensa, DN1, que es cuando estamos ante un estado
ante una posible guerra. Ese potencialmente no existe. El DN2 es cuando estamos ante una amenaza interna que afecta lo que es la paz social. En teoría en México, aunque no se dice, hoy en día vivimos eternamente en un DN2. Ahora, el DN3, simple y sencillamente le pusieron DN3 porque no había otro que ponerle. Y se llama DN3E porque es el inciso en el cual lo pusieron en el apartado del ejército. Ahora, ¿qué es por definición el plan DN3? El plan DN3 es un instrumento militar para ayudar a la población civil. De ninguna manera el ejército toma el control en cuanto esté el plan DN3. Es siempre en coordinación con las autoridades civiles. Si bien es cierto que hablando de Don Goyo, existe desde el año 2000 el capítulo Popocatépetl. Hoy el plan DN3 está conformado por 40,000 efectivos que están disponibles para cualquier parte de la República donde exista un desastre de cualquier índole, no necesariamente natural. En el caso de los estados de Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México y el Estado de México, hoy, hasta el día de hoy se han desplegado alrededor de 7,500 elementos en la fase de preparación. Un plan de N3 nunca va a entrar en funciones mientras el gobernador de una entidad no declare un estado de emergencia. Pero hace un momento el comandante decía algo bien importante, ¿no? La prevención, la planeación, el repetir, ensayar una y otra vez. ¿Para qué? Para evitar la improvisación que va a terminar poniendo en riesgo la vida de muchas personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, sería muy importante saber cuántas camas sensables tenemos hoy en Nuevo León. Sería muy importante saber cuántas ambulancias y de qué nivel contamos hoy en Nuevo León. Y esta parte la digo con la ignorancia porque no soy de aquí. Pero en el estricto sentido, comentábamos con alguien el dato de que, por ejemplo, la Ciudad de México tiene oficialmente registradas 100 ambulancias. Con la magnitud de tamaño de ciudad que es. El Estado de México tiene 50 ambulancias registradas, de las que cuentan, es correcto, son muy poquitas ambulancias, nada más que son de las que cumplieron el acreditamiento para las ambulancias, ¿no? Las demás, el resto de las emergencias en la Ciudad de México y en la zona conurbada están brindadas por ambulancias que no cumplieron con esos requerimientos o bien servicios privados de ambulancias. Entonces, el plan de N3 no es más que un auxilio a la población, siempre y cuando el gobernador de una entidad diga que ha sido rebasada y solicita el apoyo de la federación. Mientras tanto, todo sigue en el terreno local. Ahora, vámonos a la parte que nos corresponde, porque ya el comandante habló muy ampliamente de lo que es el área hospitalaria, ¿no? Dentro de los objetivos del área hospitalaria, las cosas cambian radicalmente en cuanto a lo extrahospitalario. Tenemos que hilar lo que ocurrió por fuera con lo que vamos a hacer dentro de nuestra organización. Y aquí es bien importante decir, cada organización, cambiemos el término de organización por hospital. Cada hospital define sus propios límites. En teoría, siempre esto en comunicación con el centro de comando, donde está la emergencia o el desastre. Y desde el punto de vista hospitalario, tenemos que poder establecer una diferencia entre lo que es una emergencia y entre lo que es un desastre, ¿no? Los objetivos de esta charla del día de hoy es conocer la organización hospitalaria ante catástrofes o múltiples víctimas. Un incidente de múltiples víctimas no necesariamente implica un desastre. Describir las funciones del COE hospitalario. Hace un momento preguntaban cómo se llama exactamente igual, COE. Interpretar la importancia del plan de emergencias externas. Ahorita veremos cuál es la diferencia entre, hablando ya hospitalariamente, un plan de emergencias interno y un plan de emergencias externo, ¿no? Distinguir entre los diversos tipos de recursos utilizables y reconocer las distintas zonas de la organización hospitalaria. Enumerar las bases de activación de los planes de emergencia hospitalaria.
Un incidente con múltiples víctimas. Un incidente con múltiples víctimas a nivel hospitalario no necesariamente es catalogado como un desastre. Un incidente con múltiples víctimas es aquella situación de emergencia en la que existe una desproporción entre las necesidades de atención de las víctimas y la capacidad de un dispositivo de asistencia hospitalaria, que no necesariamente desborda la capacidad de respuesta de un hospital. El hospital puede responder a estas múltiples víctimas con el personal y con los insumos que habitualmente tiene. Esto lo vuelve diferente a un desastre. Desde 1996, la Organización Panamericana de la Salud propuso el establecimiento de un sistema de atención de víctimas en masa. Al igual que el comandante, bueno, esta imagen me gustó, no es más que otra cosa que el siniestro del maratón de Boston, que si bien fue un incidente de múltiples víctimas, no necesariamente constituyó un desastre porque no superó la capacidad de respuesta de Boston para poder resolver con los recursos que tenía el número de víctimas que tuvo este incidente. Esa es la, insisto, diferencia entre emergencia y desastre. Estas situaciones dramáticas pueden romper el equilibrio y colapsar los servicios de urgencias por llegada masiva, inesperada y desproporcionada de víctimas. En teoría, esta parte de inesperada no debería de ocurrir, porque para esto empezamos esta charla hablando de que tiene que haber una comunicación en 360 grados. Si ya se alertó acerca de una emergencia, el comando de la emergencia externa ya se puso en contacto con sus diversos hospitales, ya sea por capacidad resolutiva, por disposición, por región geográfica, y cada hospital le puede decir al COE externo, decir, yo tengo la capacidad para en este momento recibirte tal número de pacientes verdes, tal cantidad de pacientes amarillos y tal cantidad de pacientes rojos. Máximo te puedo recibir X número de negros y X número de grises. Pero este número lo va a poner cada una de las organizaciones. Ahora, también, si entramos un poquito en términos, el triage cambia cuando estamos hablando de un incidente de múltiples víctimas, o de una emergencia, a cuando hablamos a un triage de un desastre. En un triage con un incidente de múltiples víctimas, aún como decía el comandante, el sistema de triage que se utilicen es bueno. Idealmente debe ser el mismo que se utiliza en el área externa que el que se va a utilizar en el área hospitalaria, para que todos hablemos el mismo idioma. Cuando estamos hablando de un incidente de múltiples víctimas, pero que no supera la capacidad resolutiva de un hospital, en este caso, nuestra prioridad es atender al paciente más grave y trasladar de inmediato al paciente más grave. Por eso insistía desde el inicio en la importancia de poder hacer la diferencia entre lo que es una emergencia y un desastre. En un desastre, el triage cambia por completo. Ya no nos vamos a enfocar necesariamente al paciente más grave y que tiene que ser evacuado de manera inmediata. Nos vamos a enfocar al paciente que tiene más posibilidades de sobrevivir. ¿Y esto con qué razón? La razón es para que con los recursos que tengamos disponibles podamos salvar la mayor cantidad de vidas. Es por eso que los sistemas de triage son dinámicos. Un incidente con múltiples víctimas, y todavía no hemos entrado, seguimos hablando de hospitales, ya lo externo ya pasó, tenemos que tener el control del caos. O sea, hace ratito hablaba el comandante, hay que poner orden al desorden para poder actuar de una manera que no sea necesariamente improvisada. La improvisación, que si bien en algunos casos es válida, puede poner en riesgo la vida de mucha gente, incluso del mismo personal. Procesos organizativos y procesos asistenciales. Los procesos organizativos tienen que estar de manera permanente en un hospital.
quitemos el término hospital, hablemos de organización. Tienen que estar de manera permanente. ¿Cómo? Enseñanza continua, simulacros, definiciones. Me ha tocado ver simulacros aquí no hablo de Cristus Muguerza, evidentemente, hablo de otros hospitales. Un simulacro llegaba masivo de pacientes y te llevan 5, ¿no? Entonces, pues evidentemente eso no es un simulacro. Y los procesos asistenciales es el personal de cada institución tiene que estar listo para saber qué hacer y dónde estar parado en el momento de que ocurra un incidente o una emergencia, o bien un desastre, en el peor de los casos, ¿no? Los planes de emergencia hospitalaria han cobrado especial relevancia con la iniciativa impulsada por la OMS y la Organización Panamericana de la Salud con el nombre de hospitales seguros. Hoy, al menos en el norte, y confieso, desconozco la cantidad de hospitales que están certificados como hospitales seguros. Aunque puedo recibir un jalón de orejas por alguna parte. Petróleos Mexicanos es una empresa que tiene productiva del Estado, que tiene todos sus hospitales certificados como hospitales seguros. ¿Por qué pondremos como ejemplo a la empresa productiva del Estado? Petróleos Mexicanos es una empresa que ellos manejan, operan, administran y resuelven su emergencia. Más que otra cosa por cuestiones de, valga el título, de seguridad nacional. En Petróleos Mexicanos ocurren simultáneamente una cantidad importante de emergencias que la llegan a convertir en desastres. Pongamos el ejemplo de plataformas marinas. Su servidor viene de un lugar muy pequeño, una isla que está en el sureste del país. Es una isla que mide 3 kilómetros de ancho por 37 de largo. Pero alrededor, hasta el año pasado, había alrededor de 380 plataformas marinas. De esas 380 plataformas marinas, hasta el día de hoy, se produce el 80% de la producción nacional de petróleo. Es ahí donde radica la importancia de resolver rápidamente una emergencia. Ahí no hay accidentes pequeños, todos son accidentes graves. Hablaba hace un momento el comandante de intoxicaciones alimentarias. Existen algunas embarcaciones, que por definición son así, que tienen por lo menos 600 personas a bordo, reciben el nombre de floteles. Si llega algún alimento descompuesto, aislados en el mar, y se nos intoxican 600 personas, 80 kilómetros costa afuera, entonces ya empezamos con la logística de trasladar a 80 intoxicados, y estamos hablando de la eventualidad más sencilla, una intoxicación alimentaria, de mover 80 gentes costa afuera al hospital más cercano. Y hay 2 hospitales de referencia para las plataformas marinas. Uno es el Hospital Regional de Villahermosa, Tabasco, que ya conoce aquí el comandante, y el otro es el Hospital de Ciudad del Carmen, Campeche. Y así como esta podemos hablar, ocurren explosiones, ocurren intoxicaciones por gas sulfídrico, pero en fin, es una institución que maneja sus desastres de manera muy, muy cerrada. Pero en fin, me estoy saliendo de lo que nos corresponde, nada más ejemplifiqué, y continuemos con lo que nos respecta, ¿no? Organización hospitalaria ante un incidente con múltiples víctimas. Y todavía no he tocado el punto de desastre. Objetivos de un plan de emergencia hospitalaria. La movilización activa y el manejo de recursos disponibles, humanos y materiales. Parte importante, los enlaces con la organización prehospitalaria. He ahí donde radica el puesto de mando externo con el COE interno, que te dice potencialmente puedo llevarte esto. El manejo de enfermos hospitalizados y el flujo de víctimas, el manejo de la atención de estas víctimas, el manejo de las evacuaciones secundarias y la información actualizada a las autoridades y familiares de las víctimas. No necesariamente todas las personas tienen que recibir, y seguimos ya hablando a nivel de hospital,
tienen que recibir la misma información. Cada persona tiene que recibir la información precisa. Los hospitales tienen dos planes de emergencias, o sea, planes de emergencias externas y planes de emergencias externas. Pero esto a final de cuentas depende de un puesto de mando hospitalario o COE y de un catálogo de recursos. Un COE lleva de manera permanente una planificación, una implementación, una ejecución y una evaluación continua de sus procesos, para que en el momento del desastre o en el momento de la emergencia estos funcionen de una manera totalmente articulada y saber con qué cuento para que a la hora que ocurra una emergencia y la pregunta que me hagan los externos pueda ser rápida y precisa. En este momento te puedo responder con tantas camas, con tantos quirófanos, o simple y sencillamente también se vale decir, en este momento no tengo capacidad de respuesta para tu emergencia. Creo que me fui una más adelante, pero bueno, la otra no es más que está ejemplificando de poner tantito orden al desorden. Estaba ejemplificado con una madeja de hilo toda desordenada, a la cual vamos teniendo un pequeño lazo, ¿no? Esto es tratar de que todo lo caótico que puede volverse una emergencia y un desastre tenga un orden dentro de todo este caos. Hablábamos de que hay un plan de emergencia interno y un plan de emergencia externo. El plan de emergencia interno es para aquellas catástrofes que ocurren dentro de un hospital que potencialmente van a hacer que evacuemos un hospital. Y las catástrofes externas es habitualmente la acogida de múltiples víctimas. Que lo que nos concierne el día de hoy es el plan de emergencias externas a nivel hospitalario. Siempre tenemos que saber que un catálogo de recursos, ¿no? Personal disponible de manera habitual y permanente. Personal que es activable en situaciones especiales y en un corto espacio de tiempo. Y aún así, personal que puede ser movilizable en un caso de emergencia extrema. Las emergencias externas, pues no voy a redundar mucho en este tema, porque pues ya fue ampliamente mencionado. Ahora, ¿por qué sigue siendo importante la comunicación? Porque lo que la organización reciba de información acerca del tipo de emergencia nos va a permitir en la fase de alerta hospitalaria poder planear los insumos que vamos a hacer por el tipo de pacientes, por el tipo de personas que vamos a recibir y tener todo a la mano para poder atenderlos de la mejor manera posible. ¿Cómo está? ¿Qué es un COE hospitalario? Un COE hospitalario es el Comité de Operación de Emergencias o Catástrofes y es el instrumento por excelencia para asistir a la dirección del hospital en la preparación y respuesta ante una potencial llegada de pacientes en masa. ¿Quiénes integran un COE hospitalario? Un COE hospitalario lo preside el director general, el director médico y la jefatura de enfermería, la dirección administrativa o finanzas. Hace un momento hablaban de decir, necesito gasolina aquí y ahorita. Jefes de servicios médicos, urgencia, UCI, trauma, cirugía general, anestesia, supervisión de urgencia, supervisoras de urgencias y quirófano, jefe de mantenimiento, jefes de áreas de apoyo, laboratorio, inhaloterapia, etcétera, todo lo que se requiera en una sala de urgencias. Todos ellos conforman un COE. No necesariamente tienen que estar todos al mismo tiempo, pero predominantemente, indistintamente tienen que estar el director médico, el director administrativo y el jefe de los servicios de urgencias. Y lo demás fluirá. ¿Qué hace un COE cuando no hay emergencias? Elabora planes de emergencia, asesoramiento a la dirección en materias de catástrofes, propuestas de mejoras estructurales, adquisiciones, provisiones de material sanitario y apoyo,
mantenimiento del material ya existente, establecimiento de normativas de actuación para cada uno de los servicios, ejecución y seguimiento y evaluación permanente de los planes ya diseñados. Aunque no es un concepto mexicano, existe algo que se llama el síndrome de papel. El síndrome de papel no es más que en el papel tenemos un plan operativo perfecto, pero que en el momento de llevarlo a la práctica resulta que simple y sencillamente no funciona, porque fue diseñado para otra organización con una capacidad de respuesta diferente a la nuestra. Edición de manuales y lo más importante, las dos últimas, divulgación de la información y simulacros. De nada sirve que tengamos planes bien establecidos si nuestro personal no lo conoce. Y si no practicamos una y otra vez, no va a funcionar. No solamente son importantes los planes de actuación elaborados y actualizados, volvemos al punto, o sea, es necesario de que todos los actores que van a actuar en este plan lo tienen que conocer y lo tienen que haber hecho muchas veces para que en el momento real esto funcione de manera correcta. Durante un evento, o llámese emergencia o llámese desastre, ¿qué hace un COE? Activa el plan de emergencias, veremos después los niveles de emergencia que se activan, dirige y coordina las acciones durante un incidente con múltiples víctimas, se coordina invariablemente con el C4. Y por favor, si estoy equivocado, corríjanme, C3, C4 o C5, únicamente esa terminología depende del número de instituciones que estén conformando en ese momento el centro de comando extrainstitucional. Habitualmente, policía, Cruz Roja, protección civil, y en ocasiones es válido que una organización, hablaban hace un momento, en Tabasco no había radios. Bueno, en ese momento yo puedo decir, mi organización no tiene un medio de comunicación efectivo. Ocupo que tú como centro de comando me mandes algo para poderme mantener en contacto contigo. Y cuando ya se concluye el incidente con múltiples víctimas, se declara el fin del estado de la emergencia y elaborar, que es la parte más importante, que es de donde vamos a aprender, elaborar los informes post-catástrofes y autoevaluarnos. El autoevaluarnos no necesariamente significa que nos haya ido bien o que nos haya ido mal, es simple y sencillamente poder saber cómo lo hicimos. Y los puntos de mejora. La activación de las fases de emergencia ya a nivel hospitalario. La fase de alerta es cuando existe una amenaza o existe un factor de riesgo externo. No sé si la doctora de Morado tenga alguna duda por ahí. Ok. En la fase de alerta, el COE externo se comunica con la institución y le dice, tengo tal tipo de emergencia y te puede llegar tal tipo de pacientes. En esta fase de alerta, dentro del hospital, no está ocurriendo nada más que planeación. ¿Para qué? Para poder brindarle al COE externo una respuesta, de decirle, te puedo recibir, como habíamos mencionado, tal cantidad de pacientes de tales características. La fase de alarma es cuando ya el COE externo declara que existe un incidente de múltiples víctimas o un desastre. Ya el hospital o la organización respondió con cuántos puede recibir o con cuántos puede apoyar. Y en ese momento el hospital ya entra en un estado de alarma. Y posteriormente estamos listos para recibir lo que nos traiga el COE externo, siempre y cuando le hayamos dicho, esto te puedo recibir. Esto pues es muy similar a lo que habían puesto hace un momento. El C4 se comunica a urgencias se comunica al COE, el COE elabora rápidamente, aunque ya debería de existir previamente, cuántas camas disponibles tenemos, cuántos quirófanos tenemos, cuántas camas de cuidados intensivos tenemos, cuántas camas tenemos en urgencias disponibles en ese momento, en el momento de la emergencia, porque las emergencias no tienen hora.
Y esta es la parte que nosotros vamos a responder al coexterno para el manejo correcto de una emergencia. En la fase de alarma, es cuando el hospital o la institución ya está lista y está preparada para recibir a los pacientes que el coexterno empiece a enviar. Estas áreas, al igual que se mencionó hace un rato, están de manera al azar. Cada organización define cuál va a ser su área verde, su área amarilla, su área gris, su área negra. Habitualmente en área roja son las salas de choque y trauma, donde recibimos a los pacientes más críticos, y ese diagrama de flujo te dice un paciente crítico solamente puede ir hacia dos lados. Idealmente con un alto potencial de sobrevida, puede ir a la unidad de cuidados intensivos o bien en su defecto a quirófano y luego a la unidad de cuidados intensivos. Si bien en un triage dinámico que salió rojo y llegó negro, pues evidentemente ya no cruzará por este flujograma, ¿no? Los pacientes verdes son los que pueden estar en espera mientras todo esto ocurre. Y los pacientes con área amarilla son pacientes que incluso pueden ser hospitalizados y evaluados después, siempre y cuando hayan sido retriageados al momento de llegar al hospital. En el momento del traslado, la categoría de paciente o la categoría de tarjeta del paciente puede cambiar. Y lo que el circulito negro abajo es cuántos cadáveres puede recibir un hospital. Bueno, ante una llegada masiva de pacientes, ¿qué tiene que hacer un hospital? Tiene que reorganizar sus espacios físicos en el área de urgencias. Una zona de recepción y clasificación, como habíamos visto en la diapositiva anterior. Una zona roja, que es tratamiento inmediato y soporte vital avanzado. Una zona amarilla, que son pacientes graves que requieren tratamiento urgente, pero que no necesariamente corre peligro la vida. Si se atienden a tiempo, no van a cambiar a un estado rojo. Zona verde son pacientes que a lo mejor están en una crisis, en un colapso nervioso, que necesitan medicación y que bien pueden esperar algo de tiempo. Zona gris, ahí cambiábamos hace un momento, hablábamos de que es importante marcar la diferencia entre un incidente con múltiples víctimas a una zona de desastre. Un paciente gris es un paciente con escasa reversibilidad, o sea, es un paciente que tiene poco potencial de sobrevivir. En ese momento ese paciente no es prioritario, aunque esté sumamente grave. Y en la zona negra son evidentemente los pacientes ya fallecidos. ¿Hasta aquí alguna duda o alguna pregunta? Durante la fase de alarma, mientras se espera el inicio de la primera evacuación, el hospital debe definir su nivel de activación, nivel 1, 2 o 3. De esto va a depender de lo que el coexterno va a enviar a cada una de las organizaciones. ¿Para qué? Para que este hospital pueda funcionar de la manera más adecuada y pueda responder de una manera correcta. Una emergencia nivel 1 es una emergencia, un accidente de tráfico donde nos va a llegar un paciente grave que lo podemos tratar con los medios y las personas que tenemos habitualmente sin que se afecte la vida cotidiana de un hospital, o sea, en su diario ir y venir. Un nivel 2 es respuesta con los hospitalarios activables en situaciones especiales. La atención de víctimas va a exigir movilización de todos los recursos hospitalarios, afectando en gran medida la actividad normal del hospital. Cuando un hospital o una organización decide activar un nivel 2 de emergencia, en este caso es cuando tenemos que reorganizar nuestra zona de urgencias. Es cuando a lo mejor la consulta le dices, con la pena pues tienes que regresar en un rato más. Y esa zona la podemos ocupar como área verde y el área de consultorios podemos utilizarla como zona amarilla y nuestra zona de urgencias manejarla como zona roja. Pero insisto, cada organización define
cómo va a reestructurar sus áreas. Y un nivel 3, que es respuesta con los recursos movilizables en situaciones de emergencia. Centro logístico externo. Hace un momento alguien decía, quiero mi hospital externo, así como el de esta foto. Bueno, es cuando la capacidad de un servicio de urgencias ha sido rebasada, una capacidad de un hospital ha sido rebasada, y en ese momento literalmente sacamos el hospital, por decirlo de alguna manera, o al estacionamiento o a la calle. Es ahí donde entra la vinculación, no necesariamente con un plan de N3, porque a veces el plan de N3 tarda un poquito en llegar. Pero si ya declaramos un estado de emergencia, donde ocupo sacar el servicio de urgencias a la calle o el hospital a la calle, el principal proveedor de hospitales de campaña y el principal proveedor de hospitales externos sigue siendo la Secretaría de la Defensa, que son de los que te dicen, en lo que te mando gente, dime dónde lo quieres. Movilización total de los recursos hospitalarios y sanitarios y una afectación importante a la actividad normal del hospital. Literalmente, cuando hay un desastre, un hospital se paraliza, siempre y cuando haya aceptado, o sea, participar en ese desastre. Y literalmente se dedica a la atención de un desastre. A partir de nivel 2, es prioritario contar con camas libres, servicios despejados, y para ello se evacuarán consultas del servicio de urgencias y se suspenderá la actividad quirúrgica programada. Pero insisto, reitero, como en múltiples ocasiones, cada organización define su nivel de emergencia y hasta dónde le puede responder a un COE. Bueno, nivel 3 de emergencias, hace un momento lo mencionábamos, en este caso, un nivel 3 pues ya es un desastre. Un desastre, hubo que sacar los hospitales a las calles. Si bien no se formaron hospitales militares porque no fue necesario. Entonces, eso que están viendo ahí es el Centro Banamex en la Ciudad de México para atención de pacientes COVID. Traté de hacerlo lo más rápido, preciso y conciso posible. Hasta este momento, dudas, preguntas, se valen.